Un saludo para todos y todas nuestros colegas. El tema que le traigo hoy es la audiencia preliminar, como se conoce en la doctrina, la fase intermedia. Entonces vamos a tener el concepto de la audiencia preliminar, el origen de la misma, la base legal que la compone, su naturaleza, el propósito de la misma y la terminología que significa la audiencia preliminar. Partiendo entonces del concepto de audiencia preliminar, no es más que este término viene del latín, que significa antes umbral o ante a la puerta. Lo que tiene que ver entonces con el derecho es todo lo referente ante todas las acciones que se puede realizar antes de llegar entonces lo que es al juicio. Vamos a hablar sobre los antecedentes de esta institución jurídica. Vemos que existen varios autores que han escrito sobre los orígenes y antecedentes de la audiencia preliminar, y en el ámbito internacional nace con el derecho procesal germánico en la Edad Media, cuando se dictó una sentencia llamada sentencia probatoria. También el Papa Gregorio dictó una resolución en el siglo XI donde se establecía que antes de dirimir el juicio se celebraba una audiencia para determinar la relevancia de las pruebas. También en Austria, en el derecho procesal civil, el autor Klang utilizó también esta herramienta que antes de la demanda, discutir antes de la demanda del fondo, se celebraba una audiencia para resolver todo lo que tiene que ver con los incidentes. Es decir, que tiene parte de su origen en el derecho procesal civil. La obra de Klang sirvió de influencia para otros países, tales como en Italia, España, Portugal y Brasil, donde allí se influenció entonces a establecerse la audiencia preliminar. Con lo que tiene que ver entonces para América Latina, esta obra sirvió de base para la construcción entonces en el sistema adversarial, y se estableció esta figura como conocida como la etapa intermedia. Que lo que tiene que ver con su origen entonces y antecedente en la República Dominicana, con la creación del Código de Procedimiento Criminal francés, esta figura no existía, sino que el juez de instrucción era el encargado de la investigación, y cuando él reunía los elementos de prueba, lo que dictaba era una providencia calificativa y enviaba el caso a juicio. Es decir, no había una separación de funciones. Con la creación del Código Procesal Penal en el 2004, nosotros estamos en el sistema adversarial, y aquí ya sí, en virtud de lo que dispone la normativa procesal penal, se crea esta figura jurídica conocida como la audiencia preliminar. El artículo 293 de la normativa procesal penal dispone que el Ministerio Público, luego de concluir la fase preparatoria, decide si presenta la acusación o aplica el procedimiento abreviado o la suspensión condicional del procedimiento. Es decir, con la presentación de la acusación, el Ministerio Público da por concluida la fase de preparatoria de investigación. Entonces, en esta fase, el Ministerio Público reúne los elementos suficientes para demostrar que la persona que está investigando es autora o cómplice de los hechos que se le atribuyen. La base legal que regula esta figura jurídica en el Código Procesal Penal se encuentra establecida entonces en el artículo 298 al 304 de la normativa procesal penal. Cuando el Ministerio Público entonces presenta su acusación, la deposita
ante el Tribunal de la Instrucción, la Secretaría, el secretario entonces notifica a la parte y intima al Ministerio Público para que ponga a disposición de cada una de las partes todos los elementos de pruebas reunidos en la investigación, y en el mismo acto también convoca a una audiencia preliminar. ¿Qué ocurre entonces? El artículo 299 de la normativa establece que es una obligación notificar la acusación tanto del Ministerio Público como del querellante al imputado para que en el plazo de 5 días el imputado se refiera sobre la misma. Este artículo establece 8 numerales que el imputado puede hacer uso de estos numerales. Primero, el imputado puede presentar objeción a la acusación presentada tanto por el órgano público como por el órgano privado y establecer que la acusación tiene defectos formales o sustanciales. También puede establecer que tiene prueba para presentarla para un posible juicio de fondo, prueba al descargo, es decir, puede ofertar elementos de cargo, con la única condición que tiene que establecer en esa prueba que pretende probar con cada uno de los elementos de prueba. También le puede plantear salida alternativa, como la suspensión condicional del procedimiento, el procedimiento abreviado, y también puede referirse sobre la medida de coerción, es decir, presentar arraigo para demostrar al juez que tiene un domicilio estable y que no se va a sustraer del proceso para que el juez varíe la medida de coerción en caso de que esté guardando prisión. También puede ofrecer elementos de prueba que den el trate de que se pueda sustanciar la audiencia preliminar. La convocatoria de la audiencia preliminar. ¿Cómo se desarrolla entonces la audiencia preliminar? Luego de ser fijada la audiencia preliminar, entonces es la comparecencia en la audiencia obligatoria tanto del Ministerio Público, del querellante, del imputado, de la defensa, y si hay víctima también debe estar presente, o si no, con un poder especial otorgado a sus representantes. Aquí algo muy importante. En la audiencia preliminar no se puede, es fundamental la presencia del imputado. Si el imputado está guardando prisión, es necesario entonces que sea trasladado para celebrarse la audiencia. Si el imputado está en libertad, entonces se convoca, se cita al imputado para que se presente en la audiencia preliminar. Si el imputado está debidamente citada y no comparece a la audiencia preliminar, pues entonces en este caso, si entiende de lugar, el Ministerio Público o el querellante solicita la rebeldía del imputado y se aplica lo que dispone el artículo 100 de la normativa procesal penal. En la audiencia preliminar, como se conoce como tanto la doctrina y también el propio legislador, se va a discutir, es un juicio sobre la acusación y sobre los elementos de prueba recolectados por el Ministerio Público en la investigación. ¿Qué se va a verificar allí? Si la acusación cumple con lo que dispone el artículo 294 de la normativa procesal penal. Con respecto a los hechos, se va a verificar lo que dispone el artículo 294.2 con respecto a la formulación precisa de cargo que establece la normativa procesal penal en el artículo 19 y la resolución 20 de la Suprema Corte de Justicia en su numeral 16. Además de verificarse que esta acusación cumpla con la verdadera formulación precisa de cargo, entonces el Ministerio Público tiene que identificar al imputado en el proceso. También tiene que establecer la calificación jurídica, aunque siga siendo profesional, porque el juez de la instrucción, como juez de la garantía, puede verificar esta situación y establecer cada uno de los elementos de prueba y su fundamentación. Tiene que establecer la pena de inadmisibilidad que pretende probar con cada uno de los elementos de prueba. Así igual también el actor civil o querellante en actor civil tiene que establecer también qué pretende probar con cada uno de sus elementos de prueba. Esto es para garantizar lo que es el derecho de defensa que está establecido en el artículo
69.4 de la Constitución. Es una tutela de que el imputado debe conocer todos los pormenores de la acusación a los fines de que pueda realizar una defensa efectiva. Pero además de que se va a verificar de que la acusación cumple con estos requisitos, también es el escenario fundamental, es la audiencia preliminar, es el cedazo, es el filtro donde se va a debatir la legalidad de la prueba, la pertinencia, la utilidad y la suficiencia probatoria. El artículo 170 de la normativa procesal penal establece que los hechos punibles, la libertad probatoria y sus circunstancias se pueden probar por todos los elementos de prueba. Ahora bien, estos elementos de prueba tienen que estar sometidos al principio de legalidad. El artículo 171 dispone sobre la admisibilidad de la prueba. Para ser admitida una prueba para ser discutida en un posible juicio de fondo, es fundamental que la prueba guarde relación directa o indirectamente con los hechos investigados y que sirva para descubrir la verdad procesal. El juez también puede excluir pruebas cuando resulte abundantemente o también cuando el hecho resulte notorio. Es aquí entonces la importancia de esta audiencia, porque este es el filtro, donde aquí, cuando esta audiencia se celebra con la finalidad es de que solamente las cuestiones ya cuando vayan a un juicio de fondo sean para dirimir y producirse la prueba para determinar sobre la responsabilidad penal del imputado. Esto es un juicio de probabilidad de responsabilidad penal, porque en la audiencia preliminar no se discute si el imputado es inocente o es culpable. Ahora bien, con respecto a la legalidad de la prueba, este principio tiene rango constitucional, ya que el artículo 69.8 de la Constitución establece que toda prueba obtenida con violación a la ley es nula. Y también el artículo 26, 166, 167 del Código Procesal Penal. La resolución 3869-2006 de la Suprema Corte de Justicia con respecto a los medios de prueba también regula de que en esta audiencia se puede discutir la legalidad, relevancia y utilidad de los elementos de prueba. Además, el juez de verificar, como juez de la garantía, tiene que verificar todas estas circunstancias. Si el juez entiende que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son legales, son útiles, son relevantes, son suficientes, entonces dicta un auto de apertura a juicio. En este auto entonces de apertura a juicio debe contener, primero, si admite total o parcial la acusación del Ministerio Público o del querellante. Si hay una disparidad entre la acusación del Ministerio Público y el querellante, el juez intima al Ministerio Público y al querellante para que se pongan de acuerdo sobre la acusación. El juez tiene que facultar para acoger la acusación del Ministerio Público o del querellante o acoger parcialmente la acusación. También el juez puede modificar la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. También el juez debe verificar y admitir entonces los elementos de prueba ofertados por cada una de las partes si reúnen los requisitos establecidos por la normativa procesal penal y que cada uno de los elementos de prueba ofertados en la acusación diga qué pretende probar. El juez lo puede admitir. También identifica a las partes involucradas en el proceso. También intima a la parte para que en el plazo de 5 días den su domicilio en el tribunal de juicio donde va a recibir sus notificaciones y en 48 horas envía entonces el proceso al juicio de fondo. El auto de apertura a juicio no es susceptible de recursos de apelación, pero la Suprema Corte de Justicia ha establecido cuando existan violación a derechos fundamentales, se puede entonces sí apelar el auto de apertura a juicio.
El juez también, cuando dicta auto de apertura a juicio, puede imponer medida o variar medida o hacer cesar la medida que está impuesta al imputado. También el juez puede entonces en esta audiencia dictar auto de no al lugar. Cuando el juez entonces dicta auto de no al lugar, en virtud de lo que dispone el artículo 304 de la normativa procesal penal. Aquí establece, dicta auto no al lugar cuando el hecho no constituye un tipo penal, cuando la acción penal ha sido extinguida, cuando el imputado no haya cometido los hechos o el hecho no existió, o cuando los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público resulten ser insuficientes para comprometer la responsabilidad penal del imputado en un posible juicio de fondo. También puede estar acto de no lugar cuando el hecho constituye un hecho justificativo, es decir, que el imputado no puede ser responsable porque haya actuado en estado de necesidad o de legítima defensa. Cada una de estas facultades que el legislador le entrega al juez de la garantía, que es el juez de la instrucción, porque este juez no realiza la investigación porque existe una separación de funciones en virtud de lo que dispone el artículo 22 de la normativa procesal penal. Quien es encargado de realizar la investigación y aportar todos los elementos de prueba para destruir en un posible juicio de fondo, más allá de toda duda razonable, es el Ministerio Público. Es decir, este juez de la garantía lo que supervisa de que la actuación realizada, tanto por el Ministerio Público, tanto por el querellante o por las partes, se cumpla con el debido proceso de ley y se tutele todo lo que tiene que ver los derechos tanto para el imputado y también para la víctima. Es aquí entonces una etapa muy importante porque este es el filtro. Aquí es que si decide el caso, si va a ir entonces a una audiencia de probabilidad de responsabilidad penal en juicio de fondo, donde allí se van a producir, se van a debatir la prueba y se va a determinar en un juicio de fondo si la persona es culpable o es inocente. Algo muy importante, cuando se dicta auto de no al lugar, el Ministerio Público o el querellante puede apelarlo a la Corte. Diferente cuando se dicta entonces el auto de apertura, como lo decíamos, que no es en principio, como la norma dice, que no es susceptible de la apelación, pero ya la Suprema fijó el criterio que cuando exista violación de derechos fundamentales puede entonces apelarse. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y compartir este video con los demás colegas, y le doy las gracias por su gran apoyo que nos han brindado en el espacio de este canal, y nos vemos en el próximo tema. Que Dios me lo bendiga mucho.